Pues acompáñame a Jeremías 31:3. Jeremías 31:3. Dice el Padre Celestial: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué en mi misericordia. Señor, hoy te damos gracias, Padre, porque hoy nos levantaste de nuestras camas para venir con un propósito específico: agradecerte a ti, que eres el Padre de padres. Hoy te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nuestro corazón siempre esté conectado con el tuyo, que te amemos cada día más, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija a adorarte en espíritu y en verdad. Y hoy te felicitamos, hoy te bendecimos, hoy te decimos que te amamos por ser el Día del Padre. Y también, Señor, te damos gracias por haber puesto un Padre en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Todos aquí nacimos de un papá y una mamá. Todos aquí tuvimos un papá que nos dirigió, un papá por el cual nosotros nacimos. Muchos no fungió como un verdadero padre, no fue el padre que hubiéramos deseado, y otros tuvimos excelentes padres. Pero una de las cosas que la Biblia nos dice es el primer mandamiento con promesa: respeta a tu padre y a tu madre, para que tengas largura de vida y todo te salga bien. No dice respétalo si fue bueno o fue malo, es respétalo porque es tu padre. Hoy yo quiero decirte que tú tuviste un padre, y ese padre fue el diseñado por Dios para un día o mostrarte las características del Padre Celestial, o todo lo contrario, y eso te hizo llegar al Padre Celestial. Dale un fuerte aplauso a Dios por la vida de tu padre. Y quiero darte 10 características que el Padre Celestial nos muestra y con eso nos enseña. Yo quiero decirte a ti, varón, que estás aquí: todos tenemos el ADN del Padre, todos. Y tenemos dentro de nosotros la capacidad para poder dar muchas de las características que el Padre Celestial nos da: amor, cariño, guianza, respeto. Eso depende de nosotros, pero ahí están. Y mucho de lo que un hombre no lo pudo sacar es porque el enemigo lo atacó desde chico. Muchas veces desde la formación de un niño, el enemigo ha traído tanta desgracia a la vida de un hombre que la imagen del padre se distorsiona, de tal manera que no puede expresar amor, de tal manera que por las situaciones que traen en el pasado, eso hace que refleje todo lo contrario del Padre. Mas sin embargo, el Padre Celestial siempre nos da esas características y sí las podemos sacar. Hoy tú que estás sentado, no importa cuál fue tu pasado, no importa cómo se portó tu papá contigo, o si lo conociste o no lo conociste, estas 10 características están dentro de ti, y de ti depende que las empieces a reflejar a partir de hoy. Pudiste haber llegado siendo el peor de los padres, pero puedes salir de aquí diciendo: hoy decido que estas características que el Padre Celestial sembró en mí, a partir de hoy, aunque alguien no me las dio, a partir de hoy yo decido dársela a mi hijo. A partir de hoy voy a ser un buen padre. ¿Depende de quién? ¿De Dios? Depende de mí. Así que, ¿estás preparado? ¿Estás listo para saber las 10 cosas que también el Padre puso en ti, varón? Bueno, la primera es que Él nos busca. La Biblia dice que en esto consiste el amor, no que nosotros lo hayamos amado a Él,
sino que Él nos amó primero a nosotros. La Biblia nos dice que Él es el que nos buscó, que nadie andábamos buscando al Padre, que éramos como ovejas descarriadas. Él nos busca como buscó a Samuel en tiempos donde no se escuchaba la palabra de Dios. Acompáñame a Primera de Samuel 3:1. Primera de Samuel 3:1 dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová, ¿qué pasaba? Escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, y ahí Dios empieza a buscar a Samuel. Dice el versículo 7: y Samuel no había conocido aún a Dios, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Dios llamaba a Samuel, y porque no conocía la voz de Dios, él pensaba que era Elí el que lo estaba llamando. Muchos de nosotros, Dios nos llamó, pero no conocíamos la voz de Dios. Él nos buscó hasta que alguien nos hizo entender que era Dios el que nos estaba llamando. Dice el versículo 9: y dijo Elí a Samuel: ven y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. En la vida de todos los que estamos aquí, así Dios nos habló. A veces desde chicos nos empezó a buscar, y nosotros no entendíamos que era Dios el que nos estaba buscando. Nos llamó a través de una persona que nos invitó, o nos llamó a través de una circunstancia que nos hizo llegar a Dios. Pero el que nos andaba buscando era Dios, porque Él nos ama. Sabes que así en la vida de Pablo fue llamado, sí, en el camino a Damasco, y cuando lo tiró, sí, esa luz resplandeciente, cuando lo tiró Jesús, él dijo: ¿quién eres tú, Señor? Y después le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Hoy todos estamos aquí, y hay una parte en nuestra vida que primeramente le decimos: ¿quién eres tú, Señor? No te conocíamos, ¿sí? Antes de recibir a Cristo, ¿quién leía antes la Biblia? Nadie. Llegamos aquí por primera vez, recibimos a Cristo, compramos una Biblia y dices: ¿y ahora? Cuando por primera vez escuchamos un versículo, es más, no sabíamos ni qué era versículo, ¿sí o no? El Antiguo y Nuevo Testamento, y tú dices: pues no sé, se me hace que me equivoqué, a mí me dieron una Biblia, no me dieron ningún testamento. Empezamos a conocer la voz de Dios. Dios nos busca. Dale un fuerte aplauso a Dios, porque Él fue el que nos buscó. Segunda característica del Padre Celestial: Dios nos enseña. En Josué vemos al general que metió a todo el pueblo de Israel, un general valeroso, metió a más de 3 millones de personas a la tierra prometida. Tuvo que pelear con gigantes. Lo primero que se topó después de andar vagando en el desierto 40 años fue con Jericó, montañas grandísimas, una fortaleza grandísima, ¿sí? Una de los castillos más fortificados. Pero en Josué 1:8 él pudo entender y dice: nunca se apartará de tu boca. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca. ¿Cuándo? Nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes todo lo que en él está escrito, porque entonces, dice Dios, yo haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. En el momento
en que sabemos cuando Josué supo cuál era el secreto de su éxito. El secreto de su éxito era no apartarse de este libro de la ley, sino meditar, pensar de día y de noche. Aquí es donde Dios le dio la estrategia. Aquí es donde Dios le respondía: Señor, ¿pelearemos contra ellos? Y él decía: sí. Y vencieron a Jericó. Las murallas cayeron de manera sobrenatural y le ganaron a esa ciudad tan grande. Y después se fueron con una ciudad chiquita, Jai, pero no consultó la palabra de Dios. ¿Y cómo les fue? Mal, perdieron. Menospreció esa ciudad después de haber vencido, pero sobre todo no consultaron a Dios. ¿Cuántas decisiones tenemos que estar tomando nosotros? Y aún como padres, cuando viene nuestro hijo y dice: papá, ya me quiero casar, ¿me das tu consentimiento? ¿Cómo ves? Te presento a mi novia, mira, es bien hermosa. Y la muchacha hasta visca sale y tú dices: ay, mamacita chula, ¿va? ¿Estás seguro que es ella? ¿Cómo aconsejas a tu hija para dirigirla? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes todo lo que en él está escrito, porque entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice Dios. Dios es el que nos enseña a través de su palabra. Dale un fuerte aplauso a Dios. Este no nos gusta mucho porque Dios, y es la tercera característica, Dios también nos corrige como un papá, como Israel. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Quién de los que están aquí fueron corregidos por sus papás? A ver, levante la mano. Dile que está a tu lado: y gracias a Dios. ¿Te sirvió? ¿Te sirvió la corrección? ¿Te gustó cuando te corrigieron? No, pero ya cuando pasaron los años dices: qué bueno que mi papá me pegó. Dale un fuerte aplauso a Dios por la corrección. Gracias a Dios. Si ahí estás junto a tu papá, dile: gracias, papá, por haberme corregido. Pero díselo sonriendo, no se lo digas llorando. Número 4, Dios nos salva como a Isaac. Génesis 22:7. Génesis 22:7 dice así: entonces habló Isaac a Abraham, su padre. Aquí probablemente Abraham tendría unos 115 años y su único hijo Isaac tendría unos 15 años. Y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios le había pedido que sacrificara a su único hijo Isaac, y ahorita su único hijo Isaac le está preguntando: papá, ¿a quién vas a sacrificar? Porque yo no veo cordero. Sabes que este es una fotografía, un reflejo de lo que Jesús iba a hacer. Precisamente el Padre manda a Jesús a morir por nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice el versículo 8: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Isaac se dejó atar, tenía 15 años porque su padre 115. Jesús
se dejó sacrificar, fue voluntariamente a la cruz. 10. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. He aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Fíjate cómo Dios nos salva y provee. Él es el que da para el perdón de nuestros pecados. En el momento en que lo iba a sacrificar, Dios lo para y le dice: ya me mostraste que si realmente ibas a obedecerme. Voltea hacia tu lado derecho y ahí está un cordero. Ahí está en unos arbustos. Agárralo y a él sacrifícalo. Así también tú y yo. Nuestros pecados no podían ser borrados. Seguimos pecando y pecando y pecando. ¿Sí o no? Hoy en la mañana ya venías para la congregación y algo hizo que te enojaras con tu cónyuge. Y ya llegaste toda enojada o enojado. Seguimos pecando. Pero Dios mandó la provisión, su único hijo Jesucristo. Y Él voluntariamente fue a la cruz para morir por nuestros pecados. Y al tercer día Dios lo levanta de los muertos para mostrarnos que todo el que cree en Él no solamente tiene libre de pecados, no solamente su nombre está escrito en el libro de la vida, sino también vamos a ser levantados de entre los muertos por el poder de la resurrección. Dale un fuerte, fuerte aplauso a Dios. Él nos salva. Yo te pregunto a ti que estás sentado: ¿de cuántas cosas te salvó tu papá? A lo mejor te corrió un chamaco que se quería casar contigo y te lo corrió y tú dices: gracias a Dios que lo corrió. Una chamaca que te dijo: ¿sabes qué? No te conviene, hijo. ¿De cuántas cosas no nos salvaron nuestros padres terrenales? Dale un fuerte aplauso por nuestros padres terrenales. Quinta, Él nos bendice. Dice Génesis 12, Génesis 12:1. Vemos aquí la vida de Abraham y el llamamiento de Abraham. Pero Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. ¿Y qué voy a hacer? Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No solamente Dios nos hace, sino también nos bendice. Todos nacemos de un padre, que es Adán, pero la Biblia dice en el Nuevo Testamento que por la fe ahora somos hijos de Abraham. Por la fe ahora somos hijos de Abraham. Y por eso Dios le da una bendición a él y a su descendencia. Y dice: voy a bendecir a todos los que te bendigan. Pero aparte, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. En Abraham somos bendecidos, y en nosotros las demás personas son bendecidas. Escúchame bien. No permitas más que el enemigo te ponga en tu mente: tú no puedes hacer eso, tú no eres capaz de tal cosa, no tienes la capacidad. Escúchame bien. Dios nos hizo y aparte nos bendijo, y dice que en nosotros todas las familias de la tierra van a ser benditas. Tú y yo somos una bendición. Dale un fuerte aplauso a Dios. Dáselo fuerte. Estamos para bendecir.
Sexta, Él nos cuida, como a David. ¿Por qué crees que escribió el Salmo 23? Esto lo escribió él siendo un pastor. Dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Por ahí me va a dirigir. Qué importante es que Dios siempre nos cuide, nos dirige. Y sigue diciendo el versículo 3: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Sabes que la vara del pastor y el cayado era lo que hacía para proteger a las ovejas de los lobos, de los osos? Así defendía, así cuidaba, protegía a las ovejas. Dios nos dice que aun cuando andemos en valle de sombra de muerte, en alguna enfermedad, en alguna opresión, aun cuando nuestros enemigos nos quieran eliminar, su vara y su cayado nos infundirán aliento. Tú eres testigo de las veces que Dios te ha salvado de morir. Levante la mano la persona que sabe, que tiene conciencia de que Dios lo ha salvado de morir mínimo una vez. Mira, voltea a ver. Voltea a ver. ¿Y qué es lo que nos salva? Su vara y su cayado. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. A veces no solamente nos salva de morir, si en un momento de depresión, Él es el que nos levanta, el que nos da ánimo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Hay algo que yo quiero enfatizar, una cosa. ¿Qué pasa? Porque Dios pone dos personas que nos cuiden. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Mira, ven César. Ven Karina, ayúdame. Vamos a suponer que Él es el bien y ella es la misericordia. Y dice la Biblia: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Aunque estemos conscientes o no, traemos dos guardaespaldas que son el bien y la misericordia, y ellos nos acompañan a donde quiera que vamos, en donde sea. Siempre nos cuida el bien y nos cuida la misericordia. A veces nos damos cuenta, a veces no, pero sabemos que el bien y la misericordia nos van a seguir todos los días de mi vida. Casi, ¿verdad? Dale un fuerte aplauso a Dios por la vida de ellos dos. Dáselo a Dios. Dios nos cuida. Vamos a ver este video. Hijo, no te vayas, hijo. Él no quiso decir eso. Por favor, no te vayas. Qué fácil es que olvidemos cómo se siente cuando alguna vez fuimos familia. Los momentos que compartimos.
Ven a comer. ¿Sabes qué hora es? Todo lo que haces es comer. Qué fácil es que olvidemos cómo amar. Papá, ven a comer. Empecemos a comer. Qué fácil es que olvidemos cómo sonreír. Déjame solo. Es fácil olvidar. Papá, ¿qué estás haciendo? Hijo, poco a poco lo lograremos. Pero es casi imposible no amar. Papá, mamá, papá, mamá, por favor coman. Hijo, come. Para un padre es imposible amar a sus hijos. Él siempre los va a amar. Dale un fuerte aplauso al padre que tuviste. Él siempre nos cuida. Cuánto más el Padre Celestial, dice su palabra, que Él nos lleva en el hueco de su mano. Sexta característica del Padre Celestial: Él los perdona como Ezequías. Acompáñame a Segunda de Reyes 21. Segunda de Reyes 21. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Dios dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Dios y dijo: te ruego, Dios, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Dios a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Dios, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Él nos perdona. Sabes que todos nosotros cometimos pecados, todos nosotros, y vino Jesús mandado por el Padre para sacrificarse como cordero, el sacrificio perfecto, y morir por nuestros pecados. Él nos perdona. Dice la Biblia en primera de Juan 1:7: si cometemos pecado, confesemos nuestros pecados a Él, porque Él es justo para limpiarnos de toda maldad. Él es misericordioso para librarnos de toda maldad. Debemos de confesar nuestros pecados, y cuando viene un verdadero arrepentimiento, viene un perdón de parte del Padre. A ti que estás sentado, ¿cuántas veces no te perdonó tu papá por las equivocaciones que cometiste, por las desobediencias?
¿Cuántas veces no nos descarrilamos e hicimos todo lo contrario de lo que nos dijo nuestro papá y aún así nos perdonó? ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios por la vida de tu padre? Octava, Él nos ama como ama a todo el mundo, a todos los que viven en esta tierra. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso mandó a Jesús a morir por nosotros. Y dice primera de Juan 3:1, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El que hizo todo el universo, todas las galaxias, el que hizo los animales, el que hizo los peces, el que nos hizo a nosotros, nos busca, nos llama, nos perdona, nos salva y después dice, llámame papá, ahora tú eres mi hijo. Dale un fuerte, fuerte aplauso a Dios, porque Él nos ama. Novena, ¿sabes que si tú volteas a ver a la persona que está a tu lado, no se parece a ti? No es idéntica a ti. Habemos más de 1,000 millones de personas en la tierra y ninguna es idéntica a nosotros. Dile al que está a tu lado, nadie es idéntico a mí. Y respóndele, gracias a Dios. Dile, gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no nos parecemos? Aquí hay 2 sillas, aquí hay 10 sillas, aquí hay 500 sillas que están igualitas. Tienen un propósito, todas que nos sentemos. Pero tú y yo no somos iguales porque cada uno de nosotros traemos un propósito diferente. Y Él es el primero que quiere que cumplamos nuestro propósito. El Padre nos ayuda cuando lo dejamos a que cumplamos el propósito por el que venimos. Si esta silla nunca fuera usada, esta silla hablara, esta silla se podriría triste, porque nunca cumplió el propósito por la que la hizo el inventor. Así, ¿cuántos millones de personas están en sus tumbas sin haber cumplido sus propósitos y llevaron una vida miserable? Ellos pensaron que el propósito era hacer dinero y no lo era, hacer carros y no lo era, tener muchachas y no lo era, tener casas y no lo era. El propósito de esta silla es que alguien se siente, y cuando alguien se sienta, si esta silla hablara, diría, qué bien me siento, qué feliz estoy, porque estoy cumpliendo mi propósito. Tú y yo tenemos un propósito específico en el plan de Dios. Cuando vino Juan el Bautista, le preguntaron, oye, ¿tú eres el Mesías, un profeta que iba a venir? Él dijo, yo soy aquella voz que clama en el desierto. Él vio en Isaías que ahí estaba su propósito. Dijo, aquí en Isaías, esto que están hablando, ese soy yo, ese soy la voz que clama en el desierto. Él venía específicamente sabiendo cuál es el propósito. Dios nos ayuda a cumplir ese propósito cuando lo dejamos, cuando le decimos, Señor, dime cuál es mi propósito. Fíjate en la vida de José, en Génesis 45:4. ¿Cómo le fue a José en su infancia, en su juventud? Le fue re mal, ¿sí o no? Dios le dio una visión y le dio sueños grandes, el propósito, le enseñó cuál era el propósito. Y cuando fue con sus papás y sus hermanos, tanto los papás como los hermanos así como que lo vieron feo, diciendo, ahora resulta
que vas a estar arriba de nosotros. Los hermanos lo odiaron, tuvieron envidia de él, y por esa envidia lo quisieron matar, lo echaron en un pozo. Gracias a Dios no había agua, ¿sí? Ese pozo estaba vacío porque Dios ya sabía que ahí iban a echar a José. Después lo vendieron como esclavo, y después Potifar, un prominente empresario de Egipto, lo compró. Y dice la Biblia que cada momento Dios estaba con él y lo exaltaba. En la casa ahí de Potifar lo puso como segundo de él. Él era administrador de la casa de Potifar. La esposa de Potifar le echó el ojo. Dice la Biblia que estaba guapillo el José. Era de Altamira, yo creo. Lo sedujo. Él no se dejó seducir porque sabía que iba a pecar contra su amo, pero sobre todo contra Dios. Bueno, luego la esposa lo calumnió, lo metieron a la cárcel por esa situación, y Dios estaba con él. Empezó a prosperar y lo pusieron como administrador de la cárcel. Después lo sacó el faraón para que le interpretara unos sueños. Se los interpretó de parte de Dios, y el faraón, porque Dios le dio gracia a José, lo puso como segundo de faraón. Y después le aconsejó acerca del futuro, de la hambre que iba a venir, de la prosperidad que iba a llegar antes, y le aconsejó a faraón que guardara, que hiciera graneros para guardar en tiempos de prosperidad, para que cuando vinieran los tiempos de hambre tuvieran. Y así fue. Cuando vienen ya los tiempos de hambre, ¿quiénes creen que le vienen a pedir comida a José? Los hermanos. ¿Qué hubieras hecho tú? Que hubieran llegado tus hermanos cuando ya estás en una buena posición. Acuérdate que tuvieron egoísmo de ti, envidia, te echaron en el pozo, te vendieron como esclavo. Por su culpa dices: me vendieron como esclavo, me alejaron de mi familia, de mi tierra, de mi padre. Después te pusieron como sirviente en una casa. Después te metieron a la cárcel. ¿Y a quién le echas la culpa tú en lo natural? A tus hermanos. Pero llegas a estar en la posición y llegan, y ahí los tienes de pechito. Ahí de pechito, y tú dices: ay, 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 ahora sí. ¿Qué harías? Bueno, fíjate lo que dijo José, porque él entendió. Génesis 45, 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, su hermano, el que vendieron para Egipto. Ahora pues no se entristezcan, ni les pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de ustedes para preservarles posteridad sobre la tierra, y para darles vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaron acá ustedes, sino ¿quién? Sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Escúchame bien. Cuando José pudo entender que todo lo que hicieron en lo natural los hermanos en contra de José, Dios, era un propósito de Dios para pasarlo por el fuego de Dios, por la universidad de Dios, por las pruebas de Dios. Yo te pregunto, si no lo hubieran metido al foso, si no lo hubieran vendido como esclavo, si no lo hubieran llevado a la casa de Potifar, si la esposa no le hubiera echado el ojo, si no lo hubiera seducido, si no lo hubiera calumniado,
si no lo hubieran metido en la cárcel, hubiera sido segundo de Faraón? ¿Hubiera podido proteger a las 70 personas que eran los egipcios? No, y el pueblo de Israel se hubiera desaparecido. ¿Sabes que el tamaño de tus victorias es el tamaño de tus gigantes? ¿Cómo se llama él? Ven. ¿Cómo te llamas? Patricio, ven. ¿Qué pasa si yo peleo con Patricio? Si yo me bronqueo con Patricio y le gano, alguien va a decir: ¡hala, pastor, qué bien! Hasta al contrario, van a decir: pastor, se aprovechó, ya ni la hace, estaba chiquito, ¿sí? Pero ¿qué pasa si, a ver, un hombre fuerte, alto, valiente, a ver, venga, y todavía súbase aquí en la silla, por favor? ¿Qué pasa si estuviera así de altote y me peleo con él? Hágale así, así. ¿Qué pasa si me peleo con él y le gano? ¡Hala, pastor! ¿Quién lo viera? ¡Hala! Está chaparro, pero bien corrioso, pastor, ¿ah? Si me peleo con él no pasa nada, pero si me peleo con él y le gano, sí pasa nada. El tamaño de mis victorias es el tamaño de mis gigantes. Dale un fuerte aplauso a Dios. Gracias. Gracias, Patricio. Nos hace cumplir nuestros propósitos. Si estás pasando por un problema, escúchame bien, agradécele a Dios, porque Dios está en control y te está preparando, te está dando el carácter, está poniendo dentro de ti los elementos para el tamaño de tu victoria. Si tú dices: estoy pasando por cosita, pues tu victoria así chiquita. Pero si estás en un gran problema, en una gran enfermedad, en donde todo parece indicar, todos están en contra de ti, así va a ser el tamaño de tu victoria. Dale un fuerte, fuerte, fuerte aplauso a Dios. Y por último, y con esto termino, lo dejé al último porque es el que más me gusta. Él nos quiere tanto que quiere pasar toda la eternidad con nosotros. No nada más 40 años, no nada más 80 años, no nada más 100 años. Dios nos hizo y nos ama tanto que quiere pasar la eternidad con nosotros. Dice Apocalipsis 21, el último libro de la ley. Apocalipsis 21:3 dice así: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vamos a ver este video. Este es un ordinario pueblo de pescadores. Aquí fue donde mi joven padre me crió. Mi padre no tenía mucha educación, así que naturalmente tuve que convertirme en pescador. Era un típico padre como muchos, serio y solemne. Mi padre nunca supo expresar su amor por mí. No lo decía verbalmente. Una sonrisa o unas suaves palmaditas en la cabeza serían su límite. Sin embargo, cuando cometía un error, después de regañarme, se comportaba más amablemente.
Aún recuerdo el día cuando me descubrió robando. Mi padre, lleno de ira, me golpeó. Ese día lloré mucho. Él también lloró. Esa noche mi padre entró a mi habitación con la medicina y empezó a aplicarla sobre la herida, mientras yo fingía estar dormido. No me atrevía a despertar. Yo sabía que a pesar de todo, mi padre me amaba. A veces, casi la mayor parte del tiempo, la vida era muy dura con él. Y aún así él siempre trabajó duro. Porque todo el tiempo él tenía una meta: tener nuestra propia casa. Y a pesar de todas las dificultades, hizo lo posible para que más cerca estuviera de la meta. Durante Año Nuevo de ese año tuvimos nuestra propia casa. Ese día mi padre estaba muy feliz. Yo también estaba muy feliz. El tiempo pasó muy rápido, como las palabras que he hablado. Momentos que nunca volverán. Cuando mi padre cumplió 58 años, empezó a enfermarse. Cuando salía, ya no recordaba el camino a casa. La cubierta del asiento que acabábamos de lavar ayer se volvió a ensuciar el día de hoy. Mi carrera se encontraba en los mejores momentos, pero a menudo tenía prisa por volver, para luego llevar a mi padre a la casa. Conforme pasaba el tiempo, su condición empeoraba. A veces se olvidaba quién era yo. Por un momento se encuentra estable y la mayor parte del tiempo empeoraba. Superó mi capacidad para cuidarlo. Yo quería una mejor atención para él. De esa manera yo podía continuar con mi vida. Un día, cuando mi padre se encontraba estable, me llamó al teléfono. Cuando llegué, en la entrada de su habitación se oían los gritos de la enfermera: siempre tengo que limpiar toda su cochinada, por eso su hijo no se quiere hacer cargo de usted. Ya no la quiero aquí, salga afuera. En el silencio de la habitación, con su orina que goteaba en el suelo, había una carta en la mesa. Comencé a abrirla y eran palabras escritas por mi padre. Junto a la carta, una fotografía, algo desteñida, de un color amarillesco, que decía: hijo, discúlpame por estar enfermo. Sé que te he causado muchos problemas porque estoy enfermo y tienes que cuidarme. Hago un gran esfuerzo por recordarte y sé que ahora debes cuidar de ti mismo. En la parte posterior de la carta era su estado de cuenta bancario, los ahorros de un trabajo duro y todo su amor hacia mí. ¿Cuántas cosas no hicieron nuestros padres por nosotros? Si hoy tú eres papá, yo quiero que te pongas de pie.
Todos los papás pónganse de pie. Y los hijos que estén aquí, aunque sean servidores, vayan junto a su papá. Júntate con tu papá.